Bueno, este encuentro lo hemos querido titular Transformaciones del Entorno y Prácticas Fotográficas. Rafael Serrano es un artista visual que reside y trabaja en París desde 2013. Su formación combina una licenciatura en Sociología en la UCAP, estudios de fotografía en Venezuela y un máster en Fotografía y Arte Contemporáneo de la Universidad París 8. Además de las residencias en Arles y un máster aquí en la Universidad Central de Venezuela. Desde el 2015 es docente del programa La Fotografía en el Colegio. La fotografía en el colegio, en la Amazon de la fotografía. La casa de la fotografía, Robert Ladrón. Ok, está bien, españolizado. Muy bien. Y pues nada, simplemente a lo largo de su carrera, Rafael Serrano ha desarrollado una práctica metafotográfica en la que ha revisado y desafiado los supuestos tradicionales de la fotografía. Ha vinculado el medio con prácticas sociales, ha narrado las transformaciones de su entorno y del entorno con la fotografía. Con la fotografía también ha interpelado sus nociones relativas a soporte de que sea como un material de archivo o reservorio de la memoria. También ha fetichizado y vandalizado la reflexión teórica en torno a la fotografía y finalmente también ha procurado un escape a la representación bidimensional dentro de la imagen fotográfica o con la imagen fotográfica. En la exposición que hizo, la primera exposición que tuvo Rafael en lo que era oficina número 1, que se llamó Situación de Posible Deslizamiento en el año 2011, utilizó la fotografía como herramienta para visibilizar y generar un diálogo en torno a los conflictos de su comunidad. De esto vamos a hablar más adelante, ¿okay? Desplazando estas problemáticas al espacio de la galería y abriendo un lugar para la búsqueda de soluciones colectivas. En otros proyectos, a través de la fotografía directa y o el collage, ha investigado la relación entre objeto y fotografía, así como el tránsito de la imagen hacia lo tridimensional, ya sea desde fotoesculturas, ¿okay? O desde experiencias expositivas instalativas como esta en la que estamos ahora, ¿okay? Entonces, dado que, como estamos viendo, el trabajo de Rafael es bastante amplio y se mueve por muchas zonas diferentes o distintos intereses en torno siempre a la práctica fotográfica. Para esta exposición nos fuimos hacia un enunciado que sería las transformaciones del entorno y práctica fotográfica, un poco para, dentro de esta amplitud, ¿okay? Tratar de conducir a partir de ciertas imágenes los temas que de alguna manera están aquí ahora sucediendo. ¿Okay? Entonces, lo que la dinámica de hoy, en realidad lo que la planteamos fue que yo iba a presentarle algunas imágenes a Rafael de su portafolio prácticamente desde sus inicios hasta ahorita, como para ir arrojando como elementos que nos permitan llegar hasta acá, ¿no? O sea, y hacer como ciertas conexiones. Porque sí creo que hay muchos elementos que han estado de manera reiterativa o que han ido apareciendo y que ahora, y es un poco lo que yo al final trataba de proponer, creo que comienzan a tener todos como a calzar, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos que podríamos empezar a trabajar acá. Así que, pues nada, voy a empezar. Se supone que yo le voy a pasar entonces un poco la palabra a Rafael a medida que vamos viendo algunas imágenes. Así que voy a empezar aquí con, aquí estoy. Bueno. Primero, aquí hay dos imágenes, ¿okay? Una de Breve Historia de las Modificaciones Internas, 2005, y Breve Historia de las Modificaciones Interiores, 1, 2010. Me voy a parar acá, que esta fue la que usamos para la invitación. Okay. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Un gusto. Los incondicionales y los que estoy conociendo hoy también.
para reunirnos aquí, para dar un poco de fondo y poder trazar una suerte de genealogía, efectivamente, como decía Isa, de cómo llegamos aquí, de cómo todos estos elementos de esta exposición engranaron, que justamente a partir del interés de articular la fotografía y el espacio de vida. Entonces estas imágenes que aparecen aquí, esta primera secuencia que aparecen aquí, era como casi algo como embrionario, donde todavía no había verdaderamente articulado, pensado, teorizado, pero había como una intuición fuerte hacia cómo transformar el espacio doméstico, una remodelación, y simplemente hacer el registro de esa remodelación era algo que me motivaba a hacer el registro desde un punto de vista como oblicuo, no frontal al muro, ¿no? Sino la imagen muestra los dos lugares de ese muro que está desapareciendo, y justamente la metáfora sencilla de lo que puede significar un muro, que es una barrera. Entonces ya de por sí poder extrapolar desde algo doméstico como tumbar un muro puede significar así, tumbar un muro interno, tumbar un muro de la conciencia, y de cómo uno puede encontrar una suerte de reproducción de su ser, de su conciencia en el espacio que habita. Entonces justamente esa idea va a acompañar muchos de los trabajos que están presentes aquí, que se interesan sobre esas transformaciones y sobre esa preocupación arquitectónica, ¿no? Que empieza desde el ámbito privado, desde el ámbito doméstico. Entonces el gran reto de todos estos años ha sido ver cómo eso puede interesar al otro, puede hacer que el espectador tenga un interés y pueda conectarse con esas historias que son personales, que son modificaciones internas. Esto también iba en el eso va en el mismo sentido. Pero años después, ¿no? Sí. Hay un salto temporal, ¿no? Sí, bueno, creo que además también en la manera de trabajar, y eso es un común. Los artistas puede que actualmente estén muy apurados por producir, y justamente esta exposición que se hace luego de 15 años que se hicieron las primeras fotografías, como que uno no puede ir en contra de la temporalidad de los procesos propios, internos, creativos, de cómo se desarrolla un trabajo artístico. Y a veces cuando las cosas son forzadas, efectivamente no salen. Y 2005, la transformación del muro, la demolición del muro del apartamento en el que yo vivía, que ocurre que es el espacio del apartamento materno donde yo me crié, de alguna manera va como retrasando historias de diferentes espacios, ¿no? Que conforman, al mismo tiempo son espacios familiares, y cada uno va asignado, y eso lo vamos a ir viendo un poco ahorita, porque esto fue un espacio propio en La Guaira, un apartamento que me pertenecía, en el que justamente cuando lo recibo y comienzo a transformarlo, justamente digo, pero aquí otra vez vuelve esa misma pulsión, aquí vuelve ese mismo interés en modificar el espacio, en dar cuenta de esas modificaciones y en ver cómo yo puedo justamente hacer obra de eso. Entonces, como un diario personal, un diario de modificación, un registro de modificación, y bueno, ahí aparece esa primera escritura, que ahorita vemos unas imágenes fijas. Pero también hay un video. Exactamente. Hay una sucesión de imágenes, un loop de imágenes, en los que uno ve esa palabra que aparece y se desaparece, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese momento yo estaba como muy influenciado o interesado por como tradiciones espirituales, metafísicas, la gota que se funda en la totalidad, y un poco eran esas ideas que yo trataba de mostrar ahí, ¿no? En ese fondo negro, el uno se desaparece, y como uno efectivamente, bueno, forma parte de un todo también, ¿no? Ahí ya la cosa, el adentro y afuera, hay más tensión, porque ese apartamento del 1 es un apartamento que está situado en Macuto, y esta implosión como fallida, porque justamente es una sucesión de imágenes
Sí, también, exacto. Yo seleccioné solo dos, que son los dos momentos, Exacto. pero en realidad también es una secuencia. Y Y eso también me gustaba que apunta, que también mucho trabajabas en temas de secuencias, ¿no? O Sí. sea, de presentación. Sí, sí, como esa tensión entre la imagen fija y el movimiento, porque la secuencia bueno, es el origen del cine también. Poner esas imágenes proyectadas rápidamente sobre un mismo plano de proyección a 24 imágenes por segundo, bueno, crea la ilusión de movimiento y justamente poder seguir, y la cuestión histórica era tal vez muy literal entre hablar de historia y hablar de secuencia, ¿no? que se van contadas en imágenes. Y generalmente lo que ocurre es que me decían, pero esas cosas no están al revés. Y yo, no, es que justamente hubo como esa inclusión fallida de La Guaira, con todas las connotaciones que eso tiene, políticas, sociales, personales, de un evento que afortunadamente yo me enteré por la prensa de que iba a haber una implosión de ese edificio que había estado invadido, habitado, pero era peligroso vivir allí, entonces había tomado la necesidad y la medida de acabar con la posibilidad de habitar ese edificio. Entonces yo y otros periodistas más estábamos ese día delante y bueno, la imagen circuló en los periódicos también y yo de alguna manera la rescaté para hacerla circular en otros espacios. ¿Y cuántas imágenes son estas? Pues lo que duró la explosión, digamos 10, 15 imágenes que pude hacer en el momento y luego cuando sí nos dejaron acercarnos, llegar y hacer la toma oblicua donde aparecen esas trinitarias que bueno, también bueno, esas tensiones entre la naturaleza y la historia, a pesar de que esas fronteras ahorita las estemos pensando cada vez más permeables y no como que la historia completamente separada de la naturaleza. Sí me llama la atención que bueno, hemos sido tocados, nuestra naturaleza y nuestro paisaje nos ha tocado justamente históricamente desde Vargas, ya no lo vemos tan lejos, esa montaña, ya la contemplamos de manera tan pasiva y justamente esa contemplación nos afectó la vida a todos nosotros, del otro lado de la montaña y de este lado de la montaña también. Entonces también son unas maneras de tratar los temas que no son tan literales tal vez, pero creo que hay gente que puede reconocer los espacios, que puede reconocer la luz, que puede reconocer un edificio, siempre jugando con esa tensión entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Historia natural, justamente es como casi la antesala de lo que justo acabo de decir, de cómo fotografiar el Ávila incendiándose, ¿no? O sea, ya, bueno, Cabré nunca nos mostró algo así, a pesar de que no haya ningún vestigio histórico de edificios que aparecen, sigue siendo una montaña idealizada, pero una montaña que está en fuego. Entonces, bueno, ese Ávila no se vende mucho. No, pero también, y ojo, también la puse porque, y esto como un preámbulo a lo que sí fue situación de posible deslizamiento, donde aquí están estos Ávilas, ¿okay? Sí. Que estaban ahí, porque aquí servían también de contexto, como el contexto lluvioso, como el contexto que había posibilitado, digamos, esa concentración del agua y de la naturaleza también, que además conecta con lo que estaba pasando en La Guaira, Sí. ¿no? O sea, en realidad, y ya habla entonces de esto, porque en realidad sí ya estábamos hablando de un problema, pero que era un problema de agua, consecuencia de las lluvias, ¿no? Un problema de O sea, agua, consecuencia de las lluvias, el paisaje que nos afecta otra vez y justamente cómo utilizar esa fuerza catastrófica. Y ahí es cuando empieza a tomar como más sentido el título de esta ponencia o de este encuentro, de cómo la fotografía, sí, se hacen imágenes, chévere, soy fotógrafo, hago imágenes, pero al mismo tiempo eso fue un pretexto para incluso hablar de personas en las que yo nunca en mi vida les había hablado y vivía con ellas hace 20 años en el mismo lugar. Entonces la posibilidad de usar la fotografía para visibilizar un problema que sí, o sea, no vamos a decir que gracias a una exposición, bueno, me adelanto al final feliz que tuvo, se arregló el edificio, los poderes públicos se movieron, se movilizaron, mi mamá trabajó allí, se movió, buscó con los vecinos, trabajamos, pero logramos crear vínculos inéditos y trabajar de una manera que antes no habíamos trabajado. Entonces, la fotografía ayuda a trabajar colectivamente ciertos problemas y visibilizarlos en el espacio de la galería, que fue un poquito aquí más abajo, en el espacio de oficina número 1, a partir de una
de una recomendación de los bomberos que nos dicen, es muy anecdótico todo, pero justamente esas anécdotas y esos elementos son los que permiten, o me han permitido, poder articular y hacer estas experiencias, ¿no? Mira, cuando no había ninguna solución aparente, bueno, forren el edificio de plástico y así el agua va a pasar y no se va a enterrar, y así vamos a poder preservar un poco más el espacio. Y bueno, todos conocemos, o tal vez conocen referencias de otros artistas que han envuelto obras, espacios, puentes completos, y decía, mira, estamos haciendo arte un poco sin saberlo. Y esa práctica de justamente observar y valorar las cosas desde el punto de vista estético es algo que presente y que luego he reproducido otras veces, ¿no? Claro, y por eso entonces termino esa exposición. No solamente planteaba, digamos, el problema como tal, sino que también generó este tipo de imágenes, ¿no? Que ya fueron como un acercamiento, ya, o sea, trabajando sí la materialidad y la imagen, o sea, muy abstractas. Además eran unas imágenes que además eran muy simplemente el plástico, ¿no? Entonces ahí sí yo sí creo que hay un primer gesto, y por eso las pongo, me parece que son muy importantes en Rafael, en ese acercamiento al objeto y empezar a trabajarlo ahí por sus cualidades muy particulares, ¿no? O sea, entonces bueno, nada, me parece que es importante porque creo que es ya el primer momento en donde este tipo de situaciones van a ser bastante reiterativas o bastante presentes, sí, totalmente, porque bueno, obviamente hay un ejercicio de mirada, de mirar los elementos desde cerca, compositivos, si ustedes quieren, formales, plásticos, de hacer doblemente plástico, de mirar en detalle ese cubrimiento del espacio. Pero lo interesante y donde efectivamente ocurre como ese pliegue entre mirada y materialidad es que cuando uno las veía en la sala había mucho la sensación de que efectivamente se estaban viendo plásticos y no fotografías. Entonces la idea del trampantojo, de cómo la imagen puede mentir, de qué es exactamente lo que estoy viendo, es también como otra estrategia formal que yo he trabajado a partir de allí. Porque eran unas imágenes que no tenían vidrio, estaban copiadas en papel, mostradas directamente, pero había algo que la gente se acercaba y decía, ¿qué estoy viendo? Y de hecho hubo como una frase en un texto que salió muy acertada que decía algo así como que de la catástrofe al temblor de la mirada. Y justamente era lo que hacía que la gente llegaba y que, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Es una fotografía? ¿Esto es un pedazo de plástico de esos que están mostrados aquí? Y justamente esa puerta, digamos que ha permitido tener ese pensamiento metafotográfico, como le dice Aiza, de ser una suerte de fotografía que fotografía la fotografía. Bueno, después... Eso fue como una sorpresita. Una sorpresita, ¿ok? Pero también lo escogí porque también me parece que fue de estos primeros momentos en donde Rafael empieza a tratar de conciliar como muchos elementos, ¿no? O sea, tanto hemos dejado, ¿ok? El tema de la luz, porque creo que pertenece como a otro ámbito de Rafael, pero de todas maneras me parecía que es importante traerlo y vamos a verlo después en otras situaciones, pero el trabajo del tema de la luz ha estado muy presente en otros trabajos de Rafael. También esta necesidad de trabajar el objeto y ya sin enmarcarlo, y el espacio arquitectónico. Me parece que aquí estaban empezando a confluir, y el tema también aquí que estamos viendo aquí en esto de las cartas de color, ¿no? O sea, es una imagen en donde se empezaron como a superponer muchos de los intereses de Rafael. Entonces me parece que podemos hablar un poquito de cada uno de ellos y cómo a lo mejor esto, que es bastante anecdótico, además el título tenía que ver con un momento muy particular, pero creo que puede servir, ¿no? Como un detonante para hablar de varias cosas. Sí, bueno, digamos que no es una de las series que yo tengo como
muestro públicamente, era casi como un ejercicio. Cuando empecé a hacer esta residencia en la escuela de Atlas, tenía acceso a materiales que nunca había utilizado, a cámaras que nunca había utilizado, al formato medio, y entonces, bueno, probándolas en casa. Además que estas no eran digitales, ¿no? Estas eran en 6x7, negativo 6x7, a color, la famosa mamilla, que todo el mundo quiere saber cómo se usa, que se usa en un trípode. Entonces justamente hay una aproximación técnica que es diferente porque cada disparo cuenta, solo uno tiene un número limitado de disparos, como siempre se había hecho, y esto era incluso más limitado porque como es un formato más grande, las películas traen menos disparos. Entonces, bueno, otra vez la idea de secuencia un poco, porque la luz iba moviéndose por la claraboya del espacio de la casa y yo iba, bueno, haciendo como combinaciones de elementos domésticos también. La mesa, tenía un particular interés sobre la mesa como espacio de estudio, de reflexión, que es un espacio donde las cosas pueden ser examinadas, bastante influenciado por los textos de D.B. Gurman, que lo había utilizado en la exposición de Atlas, que se mostró en Reina Sofía, y era como, bueno, una efervescencia un poco de las lecturas del momento. Estos son estudios, estos no son trabajos completos, ¿no? Por eso fue que yo me sorprendí cuando lo vi. Y se llamó Después de la elección porque justamente, bueno, es el 2013, aquí hubo una elección y yo andaba ya encerrado en una escuela de fotografía y yo, pero ¿cómo yo puedo hablar un poco de lo que está pasando donde yo estoy viviendo, de donde yo vengo? Bueno, déjame al menos en el título evocar que yo desde el estudio estoy pensando y estoy haciendo estas cosas y estoy contextualizado históricamente en ese momento muy preciso de la historia de Venezuela, que todos conocemos. Abril de 2013. Ok. Otra vez, y aquí, claro, aquí casi podemos otra vez como contextualizarnos en este espacio, ¿no? Estos son exploraciones formales, es una pintura, es una fotografía, es una escultura. Esos cruces los estaba trabajando y como buscándoles la salida formal, ¿no? Y efectivamente no eran acciones provocadas, es otra vez el espacio doméstico, una filtración de un vecino mientras eso aparece, entonces como la interacción con el vecino, las prácticas, su manera de vivir me genera a mí una situación que puede ser considerada artística o no, pero que al mismo tiempo es un problema, que tenemos que ir a hablar con él para que le arregle el espacio, para que tape la filtración y sacarle provecho desde el punto de vista visual y artístico. Okay. Y aquí, bueno, justamente no estoy viviendo en Venezuela, no tengo el espacio, no tengo el paisaje, no tengo los espacios domésticos, como que me quedé sin tema, no tengo nada que hacer que me sea cercano. Entonces ahí justamente yo me voy como profundizando en espacios muy abstractos de qué es una fotografía, cómo funciona una fotografía, porque lo único que uno ve en esas telas, ¿por qué la fotografía es plana? Es que una fotografía pudiese ser un objeto tridimensional, que tuviese formas escultóricas. Son preocupaciones muy formales. Entonces cualquier vínculo con la historia, con lo social, ahí es muy lejano. Pero bueno, fueron importantes por un momento porque me ocuparon tiempo justamente como para comprender ese sistema de representación, esa técnica de representación desde sus bases fundamentales, digamos. Sí, pero a mí también me interesaba, porque creo que es de los primeros gestos que empiezas a tener de tratar de forzar a la fotografía fuera de su misma materialidad fotográfica, ¿okay? Y que un poco yo lo que sentía que también estaba pasando aquí es que finalmente también estabas tratando de volver a romper con eso, ¿no? O sea, jugando desde la imagen fotográfica, que siempre es el punto de inicio, ¿okay? Para ir hacia otras exploraciones que van no solamente en la representación del objeto, sino ya utilizando el objeto o incorporando el objeto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que quizás por eso, aunque son muy formales, por eso fue que las puse ahí, ¿no? O sea, como
un momento donde creo que empieza a ser como un poco más claro, unos gestos, ¿no? de él, ¿no? ¿Qué iba a decir? No, que quizás habría que aclarar para quien no las haya visto en persona, porque vistas así, parecen imágenes, es que estas son fotos de la foto, pero exacto, sí hay otras instaladas que sí son, que sí son las piezas, porque ¿no? claro, O sea, así tienen formalmente claro. muchísima relación con la imagen de la pequeña superficie pictórica levantada. Claro. Estas son el mismo papel fotográfico que está plegado en sí mismo y está colgado en la pared o puesto en diferentes posiciones que permite que se vea así. O sea, es la... Exactamente. Sí. De hecho, cuando uno a veces ve esas imágenes dice, pero esto es una foto, son fotos de una foto sobre la foto. Yo, bueno, las dos cosas. Sí. A veces me ha costado decidir entre, y al principio sufría que me costaba decidir, ahora digo, no, está bien, vive así y también vive. Claro. Y vive de la otra manera, y vive instalada, exacto. O sea, a su vez puede ser una foto de una instalación a su vez fotográfica, o sea, es que volvemos, o sea, es que el tema con Rafael es que él va a la fotografía y vuelve sobre la fotografía y es como un círculo, ¿no? Sí, unos circuitos ahí a veces en los que ya afortunadamente estoy saliendo. Otros elementos sobre esas telas era que justamente la manera como estaban instaladas tomaban en cuenta la luz también y la sombra que se proyectaba en la pared, entonces eso generaba como otra fotografía en potencia, como otro gesto fotográfico en potencia que era la marca posible que pudiese generar la instalación de la tela. Claro. Y hubo un momento de liberación en el que dije, como muchas veces también había exposiciones aquí, yo no estaba presente, instálenlas como ustedes quieran. Instálenlas como ustedes quieran, participen también de la exposición, decidan ustedes como quieren. Y eso no lo inventé yo, eso es casi que un homenaje a Félix González Torres, que ha sido un artista que también es muy interesante justamente porque permite que el otro participe en la obra, en la manera de mostrar los objetos y que no sea solo el artista sabio que controla todo y dice todo. Entonces luego soltar el control de cómo se instalaba es algo que se ha ido incorporando también en esa pieza. ¿Y en tu experiencia la gente las tocaba, las agarraba? En la sala no. En la sala no, o si lo hacían un poco como todas las personas que tocan piezas, que sin que las vean, sin que las vean. Pero quienes las instalaban sí, pero claro, con toda la parafernalia, ¿no? El que se guante, la cosa. Okay. Y hablando de tocar, bueno, justamente, tocar, deslizar, es una serie de imágenes abiertas desde el 2020 en la que fotografío pantallas de teléfono. Y también, otra vez, la imagen vive de dos maneras diferentes. La imagen vive en una impresión y también cuando uno la comparte por el teléfono y entonces es como si tuviese la pantalla de teléfono de otra persona. Entonces, otra vez el trampantojo, la materialidad, el tocar, una imagen que existe de dos maneras distintas. Existe de manera desmaterializada o la típica impresión grande. ¿Cuánto mide eso? 1 metro, pero ha habido de 1,50 m. Entonces ahí entramos en una dimensión pictural, ahí es la pintura abstracta, expresionista, involuntaria que hacemos con nuestros gestos cotidianos. Porque lo que vemos aquí son huellas de grasa, las huellas de nuestros dedos en los teléfonos apagados. Ok. Este es un proyecto muy grande que se llama A la salida de la obra. Realmente solamente hice una selección de estas dos imágenes, ¿okay? Yo creo que podrías hablar del proyecto en general brevemente, pero claro, en este caso solamente estas son las más grandes, estos son espacios museográficos, ¿okay? Aquí lo que ha sucedido es que ya no están las obras, ¿okay? Y lo que ha quedado es simplemente
La el iluminación. desfogo y la iluminación, ¿no? Por supuesto que me interesaba otra vez, aquí muy formalmente por el tema de la luz, pero también en la relación con el espacio. Era como volver dentro de esta presentación que estábamos ya otra vez metidos en lo más cercano, volver otra vez a sacarlo, ¿no? O sea, porque esta es una serie que sí también va mucho del detalle, pero de otro tipo, ya sea hay como siempre hay una relación muy, muy directa y muy evidente con lo que está pasando, ¿no? Así que cuenta. Con la materialidad de la fotografía. Entre los oficios, profesiones, ocupaciones que he tenido allá, ha sido la de trabajar en el montaje y desmontaje de exposiciones, haciendo lo que se llama condition report. Evaluar la condición material de un objeto que se va a exponer, antes o después. ¿Sufrió, no sufrió, le pasó algo, se degradó, hay que llamar al conservador, hay que intervenir? Y justamente ese tipo de procesos son no tienen representación. Muy poca gente se ha interesado en darle visibilidad, en fotografiar y en usarlos como un tema artístico. Y justamente la posibilidad de la proximidad de estar ahí, porque lo hice durante 7 años y todavía hago algunas misiones de conservación y de observación de obras, por fin pude como lograr el acceso para fotografiar esos espacios. Entonces el proyecto empieza cuando se acaban las exposiciones de otras personas. Entonces una vez que las imágenes se desmontan, empieza todo ese proceso de desmontaje, revisión, empaquetado, transporte y justamente cuando la literatura científica que habla de esa actividad llama justamente el condition report, se trata de verificar la salud de las obras. Entonces ese término casi hospitalario, clínico, de la condición material de la imagen, es el motor de ese proyecto, que se interesa en ver los espacios y también ir a buscar esos detalles, porque las fotografías uno cree que están siempre perfectas y resulta que tienen rayaduras, hongos, oxidaciones, y todos esos elementos para mí son como un repertorio estético que me interesa ir a buscar justamente para hablar de eso que un teórico de la fotografía que probablemente ustedes conocen muy bien, que se llama Walter Benjamin, decía el aura de la imagen fotográfica, que la fotografía no tenía aura porque era una imagen reproductible al infinito, pero resulta que no, que cada obra, cada impresión tiene su propia vida y va a tener sus propias condiciones y su propia materialidad. Es muy chiquita, pero eso existe y hay gente que se dedica justamente a verificar que sea esa y que sea cada una cómo ha vivido esa fotografía. Bueno, porque justamente son indicios de cosas que han pasado por el papel. Exactamente. Por la plata, por la imagen misma. Sí, y en su manipulación, en Son su relatos vida. que consigues a partir de pequeñitas cositas. Y entonces justamente ir de cerca y ver eso es valorar esa pátina, esa unicidad de cada uno de los objetos, ¿no? Porque te cuenta historias, Sí. te narra cosas. Sí. Por lo general, la gente que no está acostumbrada o está entrenada para ver eso, uno lo puede ver. Exacto. Contactos táctiles, Te da fechas, accidentes, te da indicios, qué fecha la imagen, cómo soportes. fue tratada la imagen, quién la manipuló, todo eso se ve. Todo eso uno lo puede ir viendo en la parte de atrás de la imagen. O en la misma imagen. Las marcas de bolígrafos por detrás. Entonces toda esa vida de los objetos. Que esa serie que vuelvo a decir, que es muy, muy, muy larga. No se ha terminado, no se ha mostrado. Y colocan las luces de esa manera, como rectángulas, no las llevan como lo hacen aquí, que las luces están dirigidas a las imágenes. Bueno, en ese espacio, en ese rectángulo, había una serie de imágenes. Aquí que son en las cruces. Ahí no ven los clavitos, ahí habrían. Pero por eso no usan spot.
Son unos spots que tienen unas barritas. Sí, Sí, unas. exacto. Y entonces la barrita permite hacer ese dibujo rectangular, y si lo requiere también lo pueden hacer circular, pero sí hay Claro, una cosa porque- casi como... Claro, porque aquí, por ejemplo, aquí lo que falta es la obra, básicamente, porque hasta tienen todavía el rótulo ahí, ¿no? Sí. O sea, Entonces, bueno, ahí les hablo como del proyecto en sí, pero claro, la metáfora de la ausencia también es importante ahí, de cómo poder retratar la ausencia. Sí, porque estoy pensando en algunas imágenes que uno ve en las museografías que la luz va dirigida en circular. Mi pregunta es, sí, sí. en Francia se utiliza los rectángulos. Sí, sí, totalmente. Esos son dos lugares diferentes y es Ok. casi como una constante, ¿no? Ok. Probablemente también son los mismos equipos los que trabajan en los dos lugares, entonces son las mismas maneras de hacer las cosas. O sea, en Estados Unidos casi siempre es, como ya no se dirigen ahí, o sea, no puede dirigir, pero también Hace dependiendo, correr. también dependiendo del tipo de soporte, no puede dirigir directamente la imagen, Claro. de la luz a la imagen, al soporte, entonces se utilizan los redondeles. Pues. Ok. Unas luces dirigidas, pero aquí lo veo que es diferente. Sí, y es como bastante frontal, intenso, y probablemente se trata de obras contemporáneas. Esta estoy seguro Claro. que sí. Esto es de Sanele, Mogoli Sanele, la fotógrafa Sí, sudafricana claro. que ha sido mostrada en la MED. Y entonces probablemente son pruebas de exposición que no tienen necesariamente Claro. mucho interés en conservación y que saben que después van a hacer una copia nueva. Y la otra es una exposición colectiva donde probablemente también en el mismo caso. Porque eso también es muy interesante, ¿no? Porque es doblemente fotográfico. Es la luz contra la pared y la sombra, la intensidad de sombra y luz, lo que va a generar una imagen, así sea abstracta. Si uno pone la mano ahí y esa pared puede ser una pared fotosensible, va a aparecer una imagen que se va a imprimir allí. Entonces, justamente, la mancha de luz hace una fotografía también como con las telas. Y lo que venía a hablarte sobre eso era que, por ejemplo, sé que hay prácticas de conservación ahorita con algunas imágenes históricas muy importantes en las que dicen, bueno, ya por ejemplo, no sé, mostramos no es el caso preciso, pero mostramos la ventana de Nicéphore Niepce, la mostramos ahorita en el 2005. Ya calculamos el tiempo de exposición que le queda a esa imagen. A esa imagen le quedan 6 meses directos de exposición y desaparecería. Entonces, bueno, vamos a volver a mostrar dentro de 20 años, cuando la próxima generación pueda tener el acceso y la posibilidad de ver el objeto, y la vamos a mostrar durante un mes. O la muestra con la cortinita. O la cortinita. Pero como ir administrando justamente la vida de la fotografía, que es muy frágil, del soporte fotográfico, que es extremadamente frágil, o no sabemos. Hay gente que está diciendo ahorita que hay cosas que van a durar 200 años, 250 años. Bueno, Y y justamente- creo que claro, y pasamos acá porque aquí sí hay como una síntesis de todo, ¿no? Entre lo que es las condiciones de los objetos y su conservación, ¿no? Ya aquí, entonces es una serie que es una superposición total de Sí. recursos, ¿no? Y de capas de sentido. Sí. Esta es una imagen, esto es una serie de imágenes Aquí les voy a poner. que se llama el umbral de los objetos, y es lo que se llama una commission, ¿cómo se puede decir en español el término? Un encargo público para un centro arqueológico en la ciudad de Besançon. Es un edificio que va la sede de un reservorio de objetos arqueológicos que se construyó especialmente para conservar esos objetos. El encargo pedía una obra que hablase sobre la conservación preventiva y que de ninguna manera hablase sobre excavaciones arqueológicas, a pesar de que es un lugar dedicado a la arqueología. Entonces, luego de un proceso de selección de varios artistas, de un jurado, de proyectos, el proyecto
proyecto que ellos retuvieron, el proyecto que seleccionaron fue este proyecto, en el que yo utilizo objetos arqueológicos de su colección, los fotografío en fondo blanco, un poco siguiendo los protocolos de fotografía de objetos, pero solo me quedo con la silueta y con la sombra proyectada en el fondo blanco. Entonces adentro lo que uno ve es como un objeto muy raro que uno no sabe de qué se trata, no sé qué es esto, es una ruina del futuro, de qué se trata. Y lo que hice fue insertar elementos que estuviesen ligados a la conservación de esos objetos, es decir, como espuma dentro de un hueso, las escaleras del antiguo edificio donde estaban esos objetos que fueron mudados al edificio nuevo. Insertarlo digitalmente también. Totalmente, sí, fueron fotomontajes digitales. Fotografías aéreas de lugares de excavación, ahí hice un poquito de trampa, pero ya me habían aprobado el proyecto y la cosa pasó. Documentación también de otras fotografías que se adhieren o se incorporan en una forma de otros huesos que se conservan ahí también. Probablemente eran huesos de animales que servían para la alimentación de los pueblos que vivían en esa zona. Y eso generó 13 imágenes que están instaladas en el pasillo que lleva a las reservas. Y se llama en el umbral de los objetos porque justamente esa forma es como si fuese una puerta para llegar y entrar hacia ese motivo, hacia esos objetos de preservación de objetos, porque verdaderamente es muy sorprendente todo lo que se hace en ciertos países occidentales o en Francia, en Europa, en Estados Unidos, para conservar el pasado, ¿no? Y ahí yo siempre pienso en Cabrujas, cuando dice hay pueblos que han basado su identidad en la conservación. Nosotros, venezolanos, hemos basado nuestra identidad en la destrucción. Caracas, hay 3 Caracas diferentes. Imagínense una arqueología de Caracas, esto es imposible, ¿no? Entonces yo constantemente en estos trabajos me estoy pensando desde dónde vengo yo y cómo piensa esta gente. A veces digo, esto es completamente desmesurado, todos estos recursos para guardar este pedazo de jarrón que en realidad solo es un pedacito de fragmentos que a nadie... ellos ya están tomando conciencia de eso, porque toda la fachada de este lugar son fragmentos que se llaman desclasificados. Dicen, ya tenemos tantos que no tenemos más nada que hacer con ellos, entonces vamos a usarlos como paredes del lugar, vamos a llenar y vamos a construir con estos fragmentos para valorizarlos y para no gastar más recursos en la conservación, aire acondicionado, plásticos especiales, bóvedas, o sea, toda una maquinaria solamente para conservar y que el objeto tenga la suerte de que eso llame la atención de algún investigador y que vaya y se fije y comience a trabajar con ello. Vamos a decir igual estas imágenes, a ver, aquí están, o sea, que las, ¿no? Sí. Continuamos aquí. Ok, está bien. Y bueno, nada, ya llegamos acá. Okay. O sea, el recorrido era para llegar hasta aquí al final, ¿no? Solamente escogí esta imagen, me parecía que... Y ahorita como ven la los dos. situación, Claro, pero, también era importante, y aquí sí, mira, y aquí también era... Ojo, hacer la acotación de que todas estas imágenes, ¿okay? Vienen de otro momento, ¿okay? O sea, que son anteriores, que son registros fotográficos que se habían hecho antes y que bueno, que ahora tenemos prácticamente las mismas imágenes, las mismas situaciones, los mismos objetos desplazados, pero con distintas temporalidades, ¿no? O sea, así que, pues nada, simplemente... Y bueno, y ahorita esta valiosa oportunidad casi que cósmica de poder hacer esta exposición aquí con el señor que está sentado por allá. Que otra vez más, aquí volvemos a esta cuestión de fotografía como un pretexto. Si antes fue una fotografía relacional que permitió establecer vínculos, acciones con una comunidad, ahorita es una práctica fotográfica que permite que mi padre y yo hagamos actividades inéditas y
y que nos relacionemos desde un lugar en el que nunca habíamos podido hacer una exposición los dos. Entonces eso es verdaderamente, otra vez más, el interés de que sí, hay imágenes, hay unas aproximaciones formales, hay todo un discurso estético, etc., pero al mismo tiempo es un pretexto para la relación social, para la relación individual, para la relación personal, y que no sea solamente el fotógrafo que fotografía y no tiene contacto con su sujeto. Entonces aquí otra vez se mezcla otra vez la imagen con la vida. ¿Me puedes contar de qué se trata? Claro que sí, vamos para allá, luego de esta pequeña introducción. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo una exposición que se llama Intenciones y Soluciones, que se originó con unas fotografías que yo hice del apartamento de mi papá en el 2008. En un momento que se fue de viaje, me deja las llaves, me dice, dale una vuelta por favor a mi apartamento, no vaya a ser que alguien se meta. Y yo, sí, ¿cómo no? Y yo agarré mi llave tranquilito y mi cámara fotográfica, y mientras él no estaba, yo fotografié la casa con un registro mucho más amplio, incluso con un registro que tenía un tono mucho más íntimo y documental, que justamente fue lo que retrasó que eso se hiciera público y que se mostrase, porque no hay por qué mostrar todo, o sea, uno tiene su vida y uno decide qué quiere mostrar, ¿no? Justamente en estos momentos donde la vida privada se puede hacer tan pública. Y con el pasar del tiempo efectivamente pude ir como decantando y concentrándome en la relación que tenía con los objetos, donde había efectivamente un proceso de creación y de relación al objeto. Los objetos que vemos aquí no son lo que cualquiera podría llamar ready-mades, objetos que han sido descontextualizados, producidos industrialmente y ubicados aquí, sin casi ninguna intervención. Son objetos que, bueno, que tú has transformado con los que tú vives, que son cotidianos y que yo les veo un potencial estético, artístico, de comunicacional, de ubicarlos en este espacio que recrea una suerte de casa, una casa que no es habitable, pero es una casa que permite, bueno, a muchos espectadores, y afortunadamente ha sido la experiencia de los visitantes, de conectarse con sus prácticas, de conectarse con sus casas, de conectarse con sus espacios. Y bueno, pasamos 3 semanas aquí. Yo mostré, las fotos todas tienen alrededor de 15 años y los objetos, bueno, Florencio, somos los dos Rafaeles, Rafael Ulises, Rafael Florencio, estuvo aquí trabajando, creando, produciendo y haciendo luz también, que creo que es a donde queríamos llegar, ¿no? Haciendo estas instalaciones de luz que tienen, bueno, yo las encuentro particularmente hermosas, sugerentes, pertinentes para hacer esta exposición en la que hemos compartido, colaborado como con esta pieza que está acá, que se llama Para ver necesitas ayuda, justamente porque para poder encender y observar lo que está dentro de ese lugar hay que ponerse de acuerdo con otra persona para que alumbre ese botón, porque no hay manera de que el que vea alumbre al mismo tiempo. Se puede, pero cuesta. Entonces es mejor siempre hacerlo con otro. Gracias.